Bienvenidos de regreso a Puntos de Vista. Continuamos con este programa especial sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Ahora a hablar sobre las repercusiones económicas. ¿Qué significa este nuevo contacto diplomático entre estos dos países separados por solo 180 kilómetros, la distancia de Lima a Cañete aproximadamente? Con nosotros para hablar sobre este tema se encuentra Jorge Guillén, él es profesor de finanzas de la Universidad ESAN. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está? Encantado. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los puntos específicos en los que este anuncio de tanto del presidente Raúl Castro en Cuba como el presidente Barack Obama afectan económicamente, afectan en términos económicos? Entre ellos, ¿no? Porque después también hay un efecto inverso, un efecto tercero que viene hacia nosotros, también podría ser. Entre ellos, está demostrado que mantenerse aislado, como en el pasado han estado muchos países, incluso nosotros también en los 80s y en 70s, no es muy provechoso. China ha dado un giro hacia una economía nacional de mercado. Yo creo que Cuba también va a entrar más a una apertura paulatina y va a entrar más a un nacionalismo de mercado, probablemente, no un liberalismo extremo, ¿no? Sino va a mantener una relación de apertura después de 50 y tantos años, con muchas asperezas. Por ahí está Rusia como un tercer actor, que ha sufrido mucho con la bajada del precio internacional del petróleo. El petróleo, por supuesto. Hasta $60, ¿no? Por lo tanto, ya no le puede dar tanta ayuda a Cuba, que ha sido el motor. Los dos aliados de Cuba más importantes, que es Rusia y Venezuela, ambos están sufriendo por el Exactamente, petróleo, ¿no? Exactamente. Parecería, yo no soy político como el anterior o los anteriores, pero desde el punto de vista económico parecería que te estuvieran estrangulando de un petróleo internacional que estuvo en la crisis internacional hasta $200 el barril a 100. Chávez, cuando recibió el petróleo, lo recibió a $8 y después pasó a 100. Sin hacer nada, sin sentar bases de desarrollo en Venezuela, recibía y se bombeaba del dinero del petróleo internacional del barril, pero ahora como que está a 60, hemos visto que hasta en los grifos han bajado un poquito el precio final del combustible. Y esto estaría como presionando a Rusia y dándole más poder, como que Estados Unidos sacrifica, porque Estados Unidos también es un exportador de combustible, de petróleo, pero se sacrifica de dejar de lado digamos, a los más fuertes que ayudan a Cuba para tratar de entrar y sentar las bases, que sí le conviene a Estados Unidos y también le conviene también bastante a Cuba, porque recibiría inversión extranjera, se podría beneficiar de la exportación de productos agroindustriales, que es donde Cuba tiene las ventajas comparativas y donde Estados Unidos también lo requiere porque no tiene el clima tropical del caso. ¿A qué te refieres? ¿A la posibilidad de Estados Unidos de invertir en hacer agroindustria en Cuba? Puede ser también que muchos americanos vayan hacia allá. En realidad ahí Cuba va a tener que, un país cuando tiene sus ventajas comparativas como nosotros en la parte metálica, lo exportan, ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene ventajas comparativas en productos agroindustriales. Es muy similar a la geografía de la República Dominicana. Entonces, por ahí va a exportar los bienes y va a recibir una buena cantidad de flujo comercial y de inversión extranjera directa, no solamente de Estados Unidos, sino también de repente de Europa, ¿no? De Europa Occidental. El PBI de Cuba es mínimo, o sea, la relación con Cuba, nosotros con Cuba es mínimo. El PBI de Cuba es casi 1000 veces más pequeño que el nuestro, es una isla muy pequeña. Pero la idea de Estados Unidos es tratar de romper esa guerra fría que hubo de hace muchos años y tratar de entrar al todo Latinoamérica con tranquilidad, ¿no? Y impartir la política de apertura de mercados con todos y llegar a Venezuela. Venezuela sí tiene un PBI 3 veces superior al nuestro, ¿no? Es de 300 mil millones de dólares más o menos, ¿no? Bueno, pero y Cuba también ofrece una oportunidad económica para Estados Unidos. Según la Universidad de Florida, Cuba importa casi el 60% de su comida, ¿no? Que es un porcentaje importante, ¿no? ¿Qué otros potenciales podrían significar esta apertura económica para Estados Unidos? ¿En qué otros aspectos, ¿no? ¿Qué otras cosas puede exportar Estados Unidos o invertir en la isla que le pueda ser beneficioso? Claro, los bienes en los cuales Estados Unidos tiene ventaja comparativa son más que nada bienes de capital, ¿no? Bienes en los cuales hay mucha tecnología, telecomunicaciones, laptops, iPads, ¿no? Hay todo un nicho virgen por explotar en Cuba. Y Cuba le va a ofrecer los bienes que son más mano de obra intensiva, ¿no? Y más en los cuales tiene por el tema de clima de ventajas poderle exportar, ¿no? Al final se van a ver beneficiados. Cualquier tratado de libre comercio te puede decir que ambos países van a ser beneficiados
cuando no hay ninguna distorsión que los afecte, como ha sido este caso de 50 años de bloqueo o embargo, como le pueden llamar algunos, ¿no? Claro, hablando de tecnología, Cuba tiene una de las tasas de apertura de Internet más bajas del mundo, ¿no? Cerca del 5%. Entonces, claro, supongo que para un país como Estados Unidos eso es un potencial. Y es muy interesante porque Cuba, como ha recibido el apoyo de Unión Soviética en el pasado, y cuando antes Unión Soviética, la ex Rusia, la ex Unión Soviética que ahora es Rusia, recibió mucho apoyo en capital humano, mucho tema en formación de capital humano. Entonces, el capital humano que hay en Cuba, matemáticos, ingenieros, es bastante bueno. Es un lugar donde uno puede trabajar porque la gente está más o menos educada, a diferencia, por ejemplo, de Haití, donde sí fue un territorio de esclavos y que ahí sí no hay mucho capital humano y hay gente que cree en vudú, que cree en cosas mágicas, religiosas, y donde va a ser un poco más difícil entrar en ese país a explotar. El caso de Cuba sí es mucho más, podría ser más sencillo por el capital humano. Y bueno, uno de los temas del que más se habla, porque de hecho hay muchos cubanos en Estados Unidos, es el de las remesas, ¿no? ¿Cuánto ha incrementado? La cantidad supuestamente va de $500 que podías enviar a 2.000. Eso es 4 veces más, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso para contrasta Cuba? mucho con lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, que tienen una restricción de $150 al mes, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso, yo tengo unos familiares en Venezuela donde les tengo que prestar mi tarjeta de crédito porque no pueden comprar por Skype y hacer una llamada por Skype, ¿no? Algo mínimo que nosotros lo tenemos, que lo vemos obvio, que lo usamos en nuestros celulares, en nuestro iPhone o cualquier otro celular, pero no lo pueden tener ellos, ¿no? Y les bloquea bastante. Y también puede ser el caso de Cuba, que van a poder aprovechar de la tecnología y con la tecnología mismo pueden mejorar su productividad y con ello crecer. Van a crecer de todas maneras si van a mantener este dinamismo y esta relación de intercambio, van a crecer a tasas como nosotros crecimos entre el 2006 y el 2011. Este año Cuba no ha crecido justamente por la baja del petróleo en Venezuela y la falta de ayuda de socios internacionales. Claro. En ese aspecto, que Cuba puede llegar a crecer 6 o 7%, eso significa que va a estar más abierto al capitalismo, pero no necesariamente significa que va a ser más democrático, ¿no? ¿Cómo ves tú esa diferencia? ¿Capitalismo es democracia o no necesariamente? Puede ser como China, ¿no? Te podría plantear un escenario de posibilidad, ¿no? Dado que ahora lo que sí estamos viendo es la apertura entre ambos después de tanto tiempo y la posibilidad de que, dado que Rusia ahora está más débil, la posibilidad de que Estados Unidos empiece un intercambio comercial con Cuba y empiece la inversión y todo. Puede crecer a tasas de 10 a 11 o 12 como China, como creció en el pasado, en el último lustro, y va a ser más quizás como un escenario de economía nacional de mercado, donde el Estado controla todo, pero va a ser abierto al mercado y le va a permitir más o menos llegar a crecer a buenas tasas. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Jorge Guillén, dándonos los alcances y las repercusiones económicas de este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Con esto acabamos.